sobre la idea de las ruinas infinitas, sobre la idea de las ruinas circulares, que muchas veces es bastante difícil explicar la Constitución, una Constitución que constantemente, la palabra que a mí se me ocurre para asimilarla es ficción. Hay 11 derechos humanos en ese mismo artículo, empezando por la igualdad de género, salud, vivienda, alimentación, etcétera. Ninguno de ellos garantizado por completo. 14 reformas. Luego el artículo 41, las reglas electorales con 11 reformas, y artículos que esperarías que fueran mucho más estables, como el artículo 78, donde están las facultades del Congreso, 73, perdón, ha sido reformado 78 veces. Luego tenemos otra lista de artículos que no ha tenido ninguna reforma, ¿no? Que también son emblemáticos. ¿Y qué pasa con esto? Como dice Tito, parece que lo único congruente en el sistema jurídico mexicano es su incongruencia, ¿no? Tenemos una Constitución que fue la primera en el mundo en garantizar los derechos sociales y que es la misma Constitución que ahorita busca garantizar estos derechos a las 55 millones de personas que viven en pobreza. ¿A dónde vamos con todo esto? Entendemos que al final la Constitución va dirigida a todas las personas, pero alguien tiene que hacer operable esta Constitución, ¿no? ¿Quién dota de sentido a la Constitución? Los operadores jurídicos. Es imposible entender el derecho como ajeno si no se entiende junto con los operadores jurídicos, que justo son este puente entre los sistemas normativos y los hechos sociales. Reconocemos que justo en el tema de constitucional, los operadores jurídicos, lo primero que analizamos es el poder legislativo, todas las reformas que hacen, en los últimos años los poderes constitucionales, principalmente los tribunales supremos, el poder judicial, y las altas cortes, pero dejamos fuera a los constitucionalistas y dejamos fuera a los académicos y lo que se enseña el derecho constitucional. Y justo las universidades tienen que ser el principal espacio donde se dialogue la Constitución, donde se empiece a revivir de nuevo, ¿no? Contrarrestar qué es lo que promete la Constitución contra qué es lo que está dando. Creemos que en gran medida la responsabilidad o mucho de que la Constitución sea entendida como un texto programático o ficticio corresponde a los constitucionalistas, que de un tiempo para acá se autonombraron todólogos del derecho, se autonombraron como los divinos que llegan abriendo los mares, que tienen una opinión para toda una de las cuestiones, y esto creemos que es bastante peligroso. La forma como se enseña la Constitución, ojo, separar de nueva cuenta, diferenciar, uno es teoría constitucional, uno es volver a los textos clásicos, uno es teoría política propiamente, y otro es entrar al texto normativo que nos rige o que nos indica orientaciones para cómo vivir. Las principales aportaciones a la Constitución en México han venido de filósofos, sociólogos, economistas y politólogos. Esto es muy significativo. Rodolfo me parece el paterfamilias de una gran generación de filósofos en México, se dedican a estudiar y no cabildear, son bastante críticos, contemplan a la Constitución como una norma que depende de muchas otras, ¿no? Hay que enseñar derecho constitucional más tendientes hacia la sociología. Enseñar la Constitución por el solo hecho de enseñar la Constitución es bastante peligroso, hacia la sociología, filosofía. Es que de verdad, es que me puedo explayar aquí. Pero es que, ¿cómo entiende una persona que no ha llevado teoría política, el concepto de soberanía popular? ¿O cómo entiende alguien el artículo 28 constitucional sin entender de finanzas un poco de economía? Eso es una enseñanza muchísimo más sociológica de la Constitución, muchísimo más filosófica. De constitución que tenemos nos tiene que condicionar, por lo menos en cierta medida, la manera en que estamos estudiando derecho constitucional. Entonces, cuando nos preguntamos qué tipo de constitución tenemos, ya lo decía Pedro hace rato, tenemos una constitución que es muy extensa, ¿no? Y cuando decimos esto no es una exageración, o sea, a nivel mundial tenemos una de las constituciones más largas. Estos son datos, ¿no? Digamos, de 192 constituciones que existen en el mundo, y en México ocupamos un honroso 6º lugar, ¿no? La Constitución mexicana es la 6ª más larga del mundo. Está muy lejos de las constituciones de media tabla, que como más o menos se puede ver ahí, tienen una cosa así como 15,000 palabras. La mexicana en esta base de datos tiene 57,000 porque trabajan con una traducción al inglés para que pueda ser comparable. Lo segundo es que también tenemos una constitución que es extremadamente reglamentaria, ¿no? Digamos muy densa en lo normativo, que obviamente tiene una mezcla como cualquier constitución de principios y de reglas, pero que si otra vez adoptamos una
perspectiva comparada, lo que vamos a ver es que la mexicana, que es esa morada que está por ahí, está mucho más cerca de las constituciones reglamentarias que de las constituciones principialistas. Pues tenemos una constitución que es extremadamente flexible, ¿no? Y hasta inestable, ¿no? Este es el número de decretos de reforma constitucional por década, ¿no? Y aquí creo que se pueden destacar dos cosas, ¿no? Lo primero es que el único momento en el que la Constitución ha sido estable es en la primera década de existencia. Es decir, del 17 al 26, nada más vemos 2 decretos de reforma constitucional. Y de ahí en adelante nos arrancamos y tenemos en promedio más de un decreto de reforma constitucional al año. Y como pueden ver aquí, esto paradójicamente se ha de alguna manera disparado con la entrada, por así decirlo, de la democracia electoral en nuestro país. Pues, ¿qué tipo de enseñanza de derecho constitucional necesitamos, ¿no? Y aquí yo tendría 3 ideas como muy sencillas, pero pues creo que también son significativas, sobre todo, ¿no? Porque la oferta editorial, como vamos a ver más adelante, pues no es particularmente buena, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una enseñanza de derecho constitucional sujeta a un permanente, intenso y serio proceso de actualización, ¿no? Ustedes nada más imagínense lo difícil que es seguir, ¿no? Día a día las reformas constitucionales, y no solo qué cambia del texto constitucional, sino cuáles son las implicaciones que tiene cada uno de los decretos de reforma constitucional que constantemente se están aprobando en nuestro país. Esto incide en el texto constitucional, esto incide obviamente en la jurisprudencia, esto incide en la manera en que los operadores jurídicos trabajan, ¿no? Y obviamente eso también incide en la legislación secundaria, ¿no? No en balde tenemos un importante número, ¿no?, de normas que son inconstitucionales en buena medida porque no se ha adaptado la legislación secundaria a los cambios constitucionales que hemos tenido. Necesitamos gente que se dedique de manera permanente a tratar de analizar de manera integral y sistemática el texto constitucional. La enseñanza, digamos, positiva del derecho constitucional tiene que ser genuinamente integral y sistemática. ¿De qué va esto de la estrategia didáctica de un aula como asamblea constituyente? Pues va primero de separarse de 2 tesis que son muy comunes y de las cuales ya se ha hablado aquí. Una primera tesis es que la Constitución es un texto que hay que aprenderse. Desde luego se distancia la propuesta del curso de ello. Lo que asumimos es que la Constitución no es un texto, no es un objeto de culto, no es un fetiche, como lo decía ya Pedro Salazar, y por lo tanto, si se entiende que no es un texto, sus problemas no son de redacción, y el curso no va a ir sobre los problemas de redacción de la Constitución, y entonces no revisamos cuántas palabras tiene, no nos parece un tema relevante sobre el número de palabras, ni tampoco el problema de cuántas reformas lleva. Pues bien, si quitamos entonces la idea de que no es un texto de la Constitución, lo que hay que hacer en el curso es algo distinto a revisar la redacción de la Constitución. Hay que proponer una nueva Constitución, pero no en base a escribirla de nuevo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, la segunda premisa que se aleja el curso y que es muy común en los cursos de Derecho Constitucional, pues que la Constitución no es más que una disposición normativa de buenos deseos, que son normas programáticas y que poco se cumple en el marco jurídico y en la práctica de los abogados. No, nos alejamos de esa perspectiva y lo que el curso propone es todo lo contrario, que la Constitución y las leyes que la reglamentan sí se aplican y sus objetivos se cumplen cabal y deliberadamente, y específicamente nos referimos a identificar aquellos candados constitucionales para que los estudiantes intenten abrirlos, quitando la idea a los estudiantes de que el texto no es la Constitución no es un texto y no tiene que ver con redacción, y haciéndoles entender que tiene que ver con equilibrios de poder y distribución de privilegios, la cosa cambia. Si esas 2 premisas se entienden, entonces ya podemos hablar de que la Constitución sirve o garantiza derechos y establece un determinado sistema de contrapesos y que a ellos les toca determinar cuál va a ser ello. ¿Cómo se trabaja? Bueno, pues se trabaja a partir de la distribución en 3 partidos políticos y del debate que se establece entre ellos.